Buenas noches, amados. Vamos ahora a ministrar el tiempo de las ofrendas. Estaba meditando, precisamente, doy gracias a Dios que me están entregando el tiempo antes y lo voy a entregar a tiempo. Estaba yo meditando que precisamente estamos en un momento de guerra espiritual. Hace unos días el Espíritu Santo me hablaba y me decía, la guerra espiritual está prevista desde Génesis 2:15. Y unos días después, mi segundo hijo me preguntaba, ¿debemos creer en la guerra espiritual? Y me eché a reír porque el Espíritu Santo me recordaba esto. La guerra espiritual está prevista de Génesis 2:15. Cuando Dios, y quedó escrito el registro, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Desde entonces, nosotros muchas veces como humanidad le hemos fallado a Dios en cumplir esta misión. En el tiempo de Adán, evidentemente era una guerra espiritual defensiva, pero después de la caída, bendito sea Dios por Jesucristo. Y bendito sea el Padre, porque tenía un plan de reconquista, de contraofensiva. En términos militares, aquellos que fuimos militares, así como el apóstol Astrid hablaba de estrategias y tácticas, sabemos que una cosa es la guerra defensiva y otra cosa es pasar a la contraofensiva. Aunque no lo parezca, desde Génesis 3, desde el momento en que el Padre ofreció ese sacrificio, oh Dios, para no entrar ahora en precisiones que puedan ser tropiezo para alguien, desde que Dios ofreció el sacrificio ahí para cubrir a Adán y a Eva, ahí empezó todo un largo proceso de restauración del reino de Dios en la tierra. Papá Byron hablaba y recordaba con verdad que Génesis 4 dice que los hombres empezaron en ese momento, recogido en Génesis 4, a invocar al Señor. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque Israel, en el tiempo de la conquista de la tierra prometida, no pudo completar la obra. David en su tiempo no pudo conquistar todo. Y así, y hoy en día la iglesia también estamos tratando de poner las naciones a los pies de Cristo y como que no lo logramos. Pero el Espíritu Santo fue muy claro a través del apóstol Pablo. Y cito a memoria cuando en Efesios 3:8 dice, a mí que soy el más pequeño, se me dio esta gracia de anunciar a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Es un hecho de que en este tiempo, en un tiempo como ahora, esta velada, vigilia, estamos haciendo guerra espiritual porque así debe ser. Estaba yo ahora en la tarde bañándome y decía, te doy gracias, Padre, que pertenezco a una familia ministerial donde procuramos ante todo tener una vida de sacerdocio, una vida de adoración, de obediencia, de oración, de intercesión, pero cuando entendemos que hay que salir a la guerra no nos tiembla la mano, no nos tiembla la rodilla, y si nos tiembla la rodilla, aún con todo y el temblor de rodilla, salimos a la guerra, porque entendemos que el shofar, el Espíritu Santo, nos convoca. Y aquí estamos. ¿Por qué quiero comentar esto? Porque es que no hay guerra espiritual sin altar y no hay altar sin ofrenda. Por eso es importante que entendamos que el tiempo de levantar una ofrenda es sumamente importante. Papá Byron insiste en esto una y otra vez. No hay guerra espiritual sin altar. No hay altar sin ofrenda. No hay altar sin adoración. No hay adoración sin ofrenda. Hoy la guerra espiritual por las naciones es tremenda. Es terrible. Aunque muchos les cuesta trabajo entender, a través del presidente Donald Trump y algunos de sus asesores están tratando de derribar pactos y alianzas que las élites mundiales que están comprometidas con establecer un gobierno mundial eh, que facilite el camino al anticristo, están tratando de derribar eso. Por eso muchas naciones, desde Europa y otras, se oponen
a los intentos del presidente Donald Trump. ¿Es alguien humanamente perfecto? No, evidentemente vemos que su manera de obrar a muchos de nosotros nos inquieta, incluso nos puede humanamente molestar, pero definitivamente algo tremendo, más allá de nuestro alcance. Dios quiere derribar para establecer o restaurar fundamentos bíblicos que Dios estableció en esta nación. Hoy en Israel hay una encrucijada de vida o muerte, no solo porque solamente el 1% de la población ha reconocido a Jesús de Nazaret como el Mesías y Señor de Israel y de las naciones, no solamente porque sean muchos los enemigos externos que luchan contra Israel, como lo vemos en las noticias, sino porque también hoy Israel está sumido en un escenario extremadamente peligroso de divisiones internas que abren un escenario de una posibilidad muy real de una guerra civil, fratricida de ellos mismos. Y sabemos y conocemos las palabras del Señor Jesucristo: una casa dividida no prevalece. Así que definitivamente es una bendición que el Espíritu Santo nos haya convocado a través del apóstol Astrid, con la confirmación de Papá Byron, del apóstol Flora, y el testimonio del Espíritu a nuestros corazones, por levantar este tiempo de guerra espiritual, como hemos venido haciendo cada vez más, sobre todo desde la pandemia. Ahora, ¿por qué ofrendar en Israel? Y esta es la reflexión en la cual quiero dedicar más minutos. ¿Por qué ofrendar? Hay tantas maneras de ofrendar. ¿Por qué ofrendar con Israel? La profeta Solange nos llevaba en el primer tiempo de ofrendas con el Salmo 96. Gracias a Dios por esa hermosa reflexión. Así que si el Señor se agrada de mí, voy a tratar de complementar tomando referencias del nuevo pacto. Primera razón por la cual ofrendar a Dios a través de Israel. Primera razón, porque así lo hacía el apóstol Pablo. Y como ustedes conocen mejor que yo, la mayoría de ustedes tienen una trayectoria de más años. Me inclino ante mis hermanos ministeriales, porque ciertamente delante de las canas te postrarás, y no solamente en sentido natural, sino de madurez, de trayectoria en el reino de Dios. Como ustedes saben, el ministerio de Pablo es un ministerio muy singular, muy especial incluso. Siendo judío, su ministerio primeramente fue a los gentiles. Y sin embargo, se recogen en Hechos 24:17 estas palabras del apóstol Pablo, cuando dice, perdón, me entró una llamada acá, dice, palabras del apóstol Pablo dando un testimonio. Dice, pero pasado algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Esto fue un hábito, un estilo ministerial en la vida de Pablo. Esta es una referencia, Hechos 24:17. Pero no solamente el apóstol Pablo lo hizo. Papá Byron decía que, o nos recordaba o nos enseñaba, según sea el caso, de que el apóstol Pablo subió a Jerusalén en 5 ocasiones. Bien. Pablo enseñó a las iglesias gentiles o a las iglesias en territorios gentiles a proceder con ese mismo corazón y entendimiento. Por ejemplo, en Hechos 11:27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. No solamente en Jerusalén, no solamente en Israel, en toda la tierra habitada. Fue una crisis financiera mundial en ese contexto histórico. Dice, la cual sucedió en tiempo de Claudio, es decir, eso sucedió después, porque fue una palabra profética, anticipadamente a la crisis económica, financiera, la caída bursátil de su momento.
Dice el versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos en Jerusalén, entiéndase, por mano de Bernabé y Saulo. Así que, miren qué tremendo. Este es un pasaje que a mí, por ejemplo, cuando a mí el Señor me alcanzó con los bautistas, a los cuales amo entrañablemente, así como amo a los presbiterianos, parte de mi familia se congregan con los hermanos presbiterianos y a todas las denominaciones, todo parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando a veces tengo reflexión, sobre todo con hermanos denominacionales, si lo profético sigue estando vigente, si en este tiempo sigue existiendo profetas, yo les digo, pues vamos al libro de los Hechos, ¿no? Vamos a ver cómo, si en verdad los profetas terminaron con Juan el Bautista, porque en el libro de los Hechos hay una referencia a profetas funcionando. Y a veces he tenido otras reflexiones con otros hermanos que se quejan de que de pronto los profetas o supuestamente falsos profetas están en un evento y dicen, Dios me muestra que hay que levantar una ofrenda. Y yo les recuerdo, como Papá Byron enseña, que las ofrendas deben levantarse bajo una unción de revelación, como pasó con Moisés, que por revelación, por instrucción profética del Padre, estableció las ofrendas para levantar el tabernáculo. Ese mismo principio que vemos en el Antiguo Testamento lo vemos aquí. Los profetas, la voz profética a través de Agabo, estaba advirtiendo que vendría una crisis financiera. Y a mí me llama mucho la atención que los cristianos en Antioquía, los discípulos del Mesías en Antioquía, cuando escucharon la voz profética de que vendría una caída bursátil, de que vendría una crisis financiera, de que por las razones que fueran, por temas de aranceles, ahora que están muy presentes en las noticias, lo primero que hicieron los cristianos no fue ahorrar, no fue acaparar, no fue tener temor, sino que fue sembrar. En estos tiempos, donde a raíz de las noticias que han sucedido en Estados Unidos, los anuncios del presidente Trump, las respuestas de los dirigentes europeos, de China y demás, y que puede Estados Unidos entrar en una recesión en los próximos días, los próximos meses, sigue estando vigente el mismo principio profético. Debemos sembrar en Israel, aun cuando nosotros mismos vayamos a enfrentar momentos de recesión en Estados Unidos y en las naciones, por las medidas, no solamente que ahora el gobierno actual norteamericano ha tomado, sino por toda una serie de medidas financieras, aquellos que conocemos un poquito de finanzas, que los gobiernos anteriores, demócratas o los gobiernos en Europa, han tomado imprimiendo mucho dinero y endeudando a las naciones, porque forma parte de una estrategia de empobrecer a la clase media y a las naciones, precisamente para tener mejores condiciones para avanzar un gobierno mundial. No es casualidad, no es que los gobernantes sean tan malos financieramente, es que es una estrategia de empobrecer las naciones para concentrar el poder y avanzar un gobierno del anticristo. Ahora bien, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Si Israel está en un momento, no que va a venir desde que empezaron los ataques de Hamas y el peligro y los ataques de Hezbollah y los ataques de los hutíes. Yo estoy seguro que aunque ninguno de ustedes haya tenido que vivir en un país en medio de una guerra, yo estoy seguro que ustedes y los que escuchen la transmisión hoy en tiempo real o en un día o en una semana o en un mes o en 3 años, si todavía Israel tiene una situación como hoy de guerra, evidentemente la economía de Israel, la economía de Jerusalén está pasando por un momento también de gravedad y de peligro. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿No vamos a sembrar? Porque ya se desató en las últimas 24, 48 horas una guerra arancelaria
entre Estados Unidos y Europa, entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y el mundo, nosotros los cristianos vamos a tener temor o vamos a dar pasos de fe. O vamos a seguir el ejemplo de los cristianos de Antioquía, que sembraron y enviaron ofrendas hacia Jerusalén e Israel. Yo estoy seguro que ustedes como yo vamos a dar pasos de fe. Y vamos a estar convencidos que una de las mejores estrategias que podemos hacer para conservar incluso nuestro patrimonio familiar, para cuidar la economía de nuestra propia familia, es creerle a Dios y escuchar la voz profética del Espíritu Santo que nos dice: hoy Israel necesita nuestro apoyo y nuestra ofrenda. ¿Será este un versículo aislado? Este que yo mencionaba de Hechos 11, del 27 al 30. No, no fue un versículo aislado. Ya vimos que ese era un estilo de vida ministerial de Pablo. Ya vimos que era algo que hicieron los de Antioquía. Ahora veamos otro testimonio escritural que podemos encontrar en Romanos 15, 25 al 27. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y si dejamos el versículo aquí, pensaríamos, bueno, Pablo va a Jerusalén para predicar. Pablo va a Jerusalén para participar en las reflexiones o discusiones doctrinales para aquellos que todavía seguían confundidos, cómo tratar a los gentiles convertidos al Mesías de Israel. Si tenían que guardar la ley, si no tenían que guardar la ley, si tenían que circuncidarse, si tenían que guardar el Shabbat o el sábado. A lo mejor iba a orar por endemoniados, a lo mejor iba a orar por unción financiera, no sé. Pero es que el versículo no termina ahí. Y Pablo aclara, o el Espíritu Santo aclara a través de Pablo, de qué manera Pablo iba a Jerusalén, con qué propósito Pablo iba a Jerusalén a ministrar a los santos, con la predicación, con la reflexión con otros ancianos, apóstoles como Hechos 15, para hablar en privado con con Juan, Pedro y Jacobo. No, pero es que la palabra no nos deja duda porque aclara y continúa diciendo el versículo, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien, hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces vemos que el principio se confirma, el patrón se repite. Las iglesias gentiles en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los hechos, en el momento de las cartas a los romanos, ellos sabían que debían ofrendar y sembrar en Jerusalén y en Israel. Así que, primera razón por la cual hoy vamos a ofrendar en Jerusalén, porque el apóstol Pablo, el ministro paradigmático hacia los gentiles, nos enseñó con su vida ministerial a sembrar en Israel. Así que en esas 5 visitas que papá Bayro nos enseñaba o recordaba, según el caso, que Pablo subió a Jerusalén, lo hacía con ofrendas. Vemos a la iglesia de Antioquía ofrendando en Jerusalén. Vemos a la iglesia de Macedonia y Acaya ofrendando en Jerusalén. Tercera razón, porque ofrendar en Jerusalén es una aplicación del principio establecido en Génesis 12, 1 al 3. Específicamente Génesis 12, 3. Dice así a la letra: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y uno, para aquellos que a veces de pronto se confunden y dicen, bueno, es que eso es del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a recordar que normalmente las personas que dicen, no, eso es del Antiguo Testamento, ya no está vigente en el Nuevo, confunden la ley de Moisés con todo el Antiguo Testamento. Esto establecido en Génesis 12:3 no está en la ley de Moisés. Sí es anterior al nuevo pacto, pero no es la ley de Moisés. No es técnicamente hablando el antiguo pacto de Israel con Jerusalén. Es anterior a la ley de Moisés. Es anterior al antiguo pacto de Dios con Israel. Por lo tanto, si es anterior a la ley, es algo que manifiesta un principio eterno. De la misma manera que el diezmo es establecido antes de la ley de Moisés. Por eso entendemos que es un principio eterno.
Ahora, eso que ya de por sí, al entender la dinámica integral de un análisis de las escrituras, sabemos que Génesis 12:3 es anterior a la ley de Moisés, por lo tanto sigue vigente. Aún así, eso está confirmado en Números 24:9. Dice en palabras de Balaam: bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Así que ese principio se confirma. Y en Mateo 25:40 y 45 dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos, perdón, está hablando del juicio a las naciones. Palabras de Jesús: por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Yo coincido con muchos estudiosos que consideran que una de las aplicaciones de estos versículos es precisamente cuál es la actitud de las naciones con el pueblo hebreo, con el pueblo judío, con el pueblo israelita. Y esto también se confirma en los Salmos, en el Salmo 122:6, cuando no solo dice pedí por la paz de Jerusalén, sino que también confirma: sean prosperados los que te aman. Así que, tercera razón por la cual sembrar en Israel, porque Dios bendice a los que bendicen Israel. Cuarta razón, porque sembrar en Jerusalén, sembrar en Israel, es nuestro reconocimiento a la deuda espiritual que nosotros como iglesia gentil tenemos respecto a la iglesia mesiánica o judía cristiana y con respecto a toda la nación. Precisamente ahí en Romanos 15, continuaba diciendo, donde Pablo dice: Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Continúa diciendo: pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también ellos deben ministrarles de los materiales. Así que ese es un reconocimiento de la deuda que nosotros como iglesia gentil tenemos con Israel como nación. Otra razón para sembrar en Israel: el reconocimiento de la importancia de Israel en el plan de Dios. Y solo voy a poner un ejemplo. Hace unos días aquí en Mérida nos visitaba un apóstol de Puerto Rico y él decía que él es estudioso de la escatología. Y de pronto le pregunté. Mi pregunta fue, sin pensar mucho en la pregunta, estábamos en un tiempo de mesa de pacto, y le pregunté: amado, ¿cuál de las profecías del antiguo pacto, perdón, de las profecías de los últimos tiempos está relacionada con Israel? Y rápido escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: todas. Y cuando escuché que la voz del Espíritu Santo me dijo todas, dije: ching, pues sí, qué evidente, ¿no? Le digo al hermano: no, ya no hace falta que me pregunte, pero me dice: todas. Sí, todas las profecías relacionadas con los últimos tiempos tienen que ver con Israel. Otra razón para sembrar en Israel, 2 Corintios 8:9. No voy a leer el versículo por temas de tiempo, aunque mi tiempo se termina a las 11:15, pero bueno, como me lo dieron antes, para terminar antes. Dice: este ministerio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Así que esto honra a Dios. Sembrar en Israel honra a Dios. Y finalmente, cuando realmente somos ofrendadores, entendemos correctamente lo que es el reino de Dios. Cuando no entendemos, lo voy a decir ahora de otra manera, cuando no entendemos que pertenecemos a un reino, no somos respetuosos con la manera de administrar nuestras finanzas. Abraham, cuando entendió que delante de él tenía a Melquisedec, que no solamente era un sacerdote, sino un rey, diezmó. Jacob, cuando entendió que Jehová quería ser su Dios, su gobernante, su autoridad, respondió: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. Una de las evidencias de que realmente entendemos que formamos parte de un reino es que diezmamos y ofrendamos. Así que, resumo: ¿por qué ofrendar en Israel? Primero, porque así lo hacía el apóstol Pablo.
Segundo, porque así lo hicieron las iglesias cristianas situadas en territorio gentil. Tercero, porque es una aplicación del principio de Génesis 12:3. Cuarto, es un reconocimiento de la deuda espiritual que tenemos como iglesia gentil con Israel. 5, porque es un reconocimiento de la importancia de Israel en el plan de Dios. 6, porque es un ministerio que da gloria a Dios, acción de gracias a Dios. Y 7, porque demuestra nuestro entendimiento en el reino de Dios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te presentamos las ofrendas. Señor, en este tiempo de guerra espiritual, de altar, de adoración, complementamos, perfeccionamos nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud con estas ofrendas. Yo te pido, Señor, que tú las recibas y que se cumpla lo que dice Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y continúa el versículo, Señor. Conforme a ese versículo te pido que te exaltes, te glorifiques en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, Señor, este esfuerzo, esta velada, esta vigilia, estas 6 horas, tengan un resultado mucho más poderoso para la gloria de tu nombre, de que aún más allá de lo que pedimos o entendemos. En el nombre de Jesús.